Ahí está. Vamos a cerrar todo. Cerramos esto igual. Empezamos por los números. Ya recuerdan que nosotros estuvimos viendo distintos números. El primero que era int, que hacía referencia a los enteros, y después teníamos float, que hace referencia a los decimales. Recordando que los decimales se trabajan con punto, no con coma. En todos los lenguajes los decimales se trabajan con puntos. Y además tenemos números complejos que nos sirven para hacer ya cálculos mucho más difíciles y en otros ámbitos, que esto ya no estaremos viendo mucho. Tenemos la parte real, que es el 2, y la imaginaria. Para las que estudiaron matemáticas, usualmente se representa con i, pero en Python se representa con j. Algunas de las operaciones comunes que podemos hacer con los tipos de datos numéricos es la suma, que está representada por un más, la resta por un menos, la multiplicación por el asterisco, tenemos la división, que es por el slash, tenemos, si es solo uno, nos da un resultado en float, o sea, en decimal. Si ya tenemos dos slash, esta es una división entera, solo nos devolverá enteros. Tenemos el módulo, que nos entregaba el resto de la división, y después tenemos potencias, representado por dos asteriscos, y hace el 2 elevados a 3. Esas son las principales operaciones que encontramos en los lenguajes. Siguiendo, otra cosa con la que trabajaremos mucho serán las cadenas de texto. Como vimos, tenemos ahí el mensajito, la cadena del texto representado entre comillas o comillas simples, que son, sí, son estas, las dos funciones. Y tenemos ya unas funciones interesantes. Tenemos len, y entre paréntesis le pasamos la variable. Lo que hará len es medir la longitud de la cadena. La cantidad de cuántos caracteres tiene. Tenemos texto.upper, otra función, y esta convierte en mayúscula todo lo que está dentro de la cadena. Después tenemos texto.lower, y al igual que upper, esta la convierte a minúsculas. Mayoritariamente trabajamos con estas dos funciones porque algunas veces, cuando guardamos datos, algunas veces guardamos con mayúsculas, con minúsculas, algunas veces se nos escapó una mayúscula más, como a mí que algunas veces coloca el segundo mayúscula. Entonces, el upper y el lower nos ayuda a normalizar eso, para que guardemos ya todo en minúsculas si es que queremos, y después nos llega la entrada del usuario y volvemos a transformar en minúscula para compararlo con la que habíamos guardado. Tenemos el punto replace, que lo que hace es reemplazar el texto elegido. Digamos, reemplázame la palabra mundo por Python. Después tenemos punto split, que separa en una lista por coma. Entonces lo que va a hacer aquí es, por cada coma y espacio que vea en el texto, lo va a separar. Separó pilló el coma y el espacio y creó el otro elemento, mundo. Tenemos ya una lógica. Python in texto. Esto se refiere si es que Python se encuentra presente en el texto. Entonces, como aquí ya habíamos reemplazado mundo por Python, sí está presente. Después tenemos el not in. Si no está, Java no está en el texto, va a ser true, porque solo tenemos hola Python. Tenemos texto.strip. Eliminas espacios al inicio y al final. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido esto, nos hubiese devuelto esto. Hola, mundo.
Ahí nomás. Nos quitó los espacios. Y ya, por último, tenemos ahí, digamos, este une las cosas. Aquí tenemos solo un espacio en blanco, no tenemos nada más. En este espacio blanco une hola y mundo. Entonces, por cada elemento que está entre medio de ellas, va a unir lo que estaba aquí, resultando en hola mundo. Ya después tenemos indexación, y es la ISIN, que básicamente es cuando nos traemos solo una parte de algo. Tenemos texto, corchete 0. Aquí estamos indicando la posición de algo. Recuerden, cuando hablamos de posiciones o índices, no es con X, y se empieza por 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Siempre se empieza por 0. 0, 1, 2, 3. Entonces, tráeme el carácter en la posición 0, H. Con el -1 nos estamos refiriendo al último carácter. Imagínense que tienen una frase muy larga. Una frase muy larga. En vez de estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tanto, 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 con el -1 ya nos va a traer el último carácter. Aquí. Si indicamos 0, 2.4, nos traemos una subcadena. De todo ese texto, solo nos va a traer los caracteres en la posición 0 y hasta el 3. No incluye el 4. Aquí lo mismo. Estamos diciendo que nos traiga una subcadena desde la posición 6 hasta el final. Entonces, si contamos 1, 2, 3, no, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, desde mundo. Siempre se incluye el primero, pero el último no. Como pueden ver aquí, solo se considera hasta el 3 y aquí hasta el 4. Y aquí lo mismo, desde el principio hasta el carácter 5. Y después tenemos el 2.2.2. Este genera una cadena, pero nos trae los caracteres cada 2. Entonces empezamos 1, 2, trae el H. 1, 2, trae el L. 1, 2, trae la coma. 1, 2, trae la M. 1, 2, trae la N. Y así va contando. Oye, esa ropa limpia. Dale. Y esas son una de las principales funciones, métodos que se pueden trabajar con cadenas de texto. Volviendo a los boolean, recordamos que estos solo tienen dos valores, que son true y false. ¿Cómo trabajamos con ellos? Cuando queremos verificar algo o hacemos condiciones. Entonces, tenemos una variable, es mayor, y colocamos la condición. 5 es mayor a 3, nos va a devolver true. La variable equivale a true. Es igual, true, es menor, es false. Solo esos dos posibles resultados podemos tener. Algunas funciones útiles tenían un nombre estos, algo así como verdaderos y falsos. Oh, se me fue. Pero siempre serán verdaderos y siempre serán falsos. Ya sea en los números tenemos 0, sí o sí será considerado falso. Si un texto está vacío, será considerado falso. Y si una lista está vacía, también será considerada falsa. Y así va cambiando. Es distinto a 0, distinto a vacío. Tiene elementos, pasa a true. Tiene un nombre, se me olvidó. Voy a buscarlo. Mm, ah, ya, ahí está.
Estos se llaman valores falsi, que siempre son negativos. Todo esto, false, false, false. Y, y, mm. Si quieren saber cómo es que cambié el color del comentario, hay una extensión llamada Better Comments, que nos ayuda a, digamos, categorizar el tipo de comentario que estamos colocando. Está el comentario normal, que es por default en mi tema, y ya tienen colores definidos si es que agregamos algún elemento. El asterisco es por importante, el alerta para rojo, pregunta, azul, to do. Después tenemos ahí el 2 más y le coloco una línea. Y si coloco ahí, se coloca en rojo. Entonces te ayuda a resaltar algunos comentarios que son más útiles. Y después vendrían los operadores lógicos, cuando estamos comparando entre dos condiciones. Si queremos que algo ocurra, pero sí o sí tiene que completar dos opciones. Tenemos el AND y lógico. Se escribe así tal cual con AND. Y ya colocamos ahí, puede ser 5 mayor 3 y a la vez es 5 mayor a 4. Ahí nos tiene que dar verdadero aquí, verdadero acá, para que dé verdadero. Si alguno de los valores es falso y se está utilizando AND, nos va a devolver siempre falso. El ilógico tienen que ser siempre todos verdaderos para que funcione. Ya, si somos un poco más flexibles y actuaremos solo en caso que alguna de esas condiciones se cumplan, no todas, utilizamos OR. Aquí no importa si alguna es falsa, mientras haya una verdadera, será true. Entonces, el I, todas tienen que ser true para que sea true. El falso, al menos que sea una, ya es true. Y tenemos el no lógico, que es representado por el not, que va adelante de la condición y dará el valor contrario. Si tenemos true, lo convertirá en false. Si aquí estaba false, lo convertirá a true. Tenemos lo principal de los booleanos. Vimos números, booleanos, cadena de textos. Ahora veamos listas. ¿Qué son las listas? Son colecciones ordenadas, mutables, que permiten duplicados. Se definen con corchetes y puede contener cualquier tipo de dato. Podemos contener números, podemos contener frutas, o podemos tener ya tipo de dato mixta. Número, texto, float, boolean. Algunas de las operaciones y métodos comunes es, de nuevo, volvemos a ver len. Como vimos, este nos da el longitud de la lista. En este caso, si en el string era la cantidad de caracteres, aquí es la cantidad de elementos. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos las funciones principales de las listas. Llamamos la variable números, le colocamos .append y le pasamos otro elemento, y lo que hace es agregar un elemento al final de la lista. Entonces aquí va a haber un 5 también. El insert. Inserta un elemento en la posición dada. Recordemos, el primer elemento siempre va a ser posición 0. En la posición 0 de números, que es el 1, insértame el 0. Después tenemos el remove. Elimina la primera ocurrencia del valor. Entonces, digamos, aquí teníamos otros 3. Solo va a remover este 3, porque fue el primero que pilló. Este lo deja intacto. Tenemos pop, elimina el último elemento y lo retorna. Entonces, si lo hubiésemos guardado en variable, nos hubiese devuelto el 4 y la lista sería 1, 2, 3.
tenemos pop y le pasamos un índice, elimina y retorna el elemento en la posición dada. Entonces, en este caso hubiese eliminado el 1 y te lo hubiese devuelto. Números.index2. Oh, me creo cuando aparecen eso. Retorna el índice de la primera ocurrencia del valor. Entonces, aquí buscará el 2 y devolverá el primero. En este caso, posición 1. Si hubiésemos tenido otro 2, no lo hubiese buscado porque se lo devuelve el primero que pilló. Y volvemos a ver ya condiciones. El 2 está presente en números, devuelve un true si es que está en la lista, y después tenemos el not in, si es que no está. Tenemos .sort. Esta función lo que hace es ordenar la lista en orden ascendente, útil cuando estamos trabajando con algunas secuencias que sí o sí las necesitamos ordenadas. Pueden ser tanto para números como para caracteres. Aquí lo ordena alfabéticamente. Y tenemos el reverse. Invierte el orden de la lista. ¿Cómo accedemos a los elementos? A través de los corchetes. Como vimos en las cadenas de texto, nosotros dentro de los corchetes les pasamos un índice. El 0 es para el primer elemento, el -1 para el último. Aquí volvemos a crear una sublista, cada compaso es 2. Aquí tenemos una copia de la lista completa, porque no indicamos ni inicio ni final. Aquí estamos modificando el valor del elemento en la posición dada. Ahí. El elemento en la posición 1, reemplázamelo por un 10. Entonces, ahora en vez de 2, tiene el valor de 10. Esto es tal cual como lo vemos aquí, cadena de texto. Lo coloco aquí. Como pueden ver, en ambos estamos accediendo a las posiciones de las cosas. Tenemos números.clear, elimina todos los elementos de la lista, y después tenemos el .stem, agrega múltiples elementos al final. Entonces, aparte del 4, tendría el 6, 7, 8. ¿Cuál más vemos? Siguiendo las listas, nos toca las tuplas. ¿Qué son las tuplas? Era una colección ordenada, inmutable, o sea, no podemos modificar, no podemos ni agregar, no podemos ni eliminar, y permite duplicados. Se define con paréntesis y puede contener cualquier tipo de dato. Aquí tenemos una variable con 2 elementos, 10, 20, y tenemos ya alguna operación y métodos comunes. De nuevo, tenemos la función len, que nos devuelve la cantidad de elementos, la longitud de la variable que tenemos, en este caso sería 1, 2. Tenemos el count. Lo que hace es cuenta cuántas veces aparece el valor en esta tupla. Tenemos el index, retorna el índice de la primera ocurrencia del valor. En este caso retornaría 1 porque está en la posición 1 al 20. Posición 0, posición 1. Y volvemos a ver el in y el not in, que devuelven true o false según indica. Aquí estamos verificando si determinado valor está presente en la tupla. Ahora vamos con conjuntos. ¿Qué eran los conjuntos? Era una colección desordenada. No tiene índices, no tiene posiciones. Ya no es 0, 1, 2, 3, 4. No, no tiene eso. Es mutable, pero no permite duplicados. Se define con llaves y puede contener cualquier tipo de datos. Aquí, como pueden ver, yo coloqué 1, 2, 3, 3, 4. Pero como el set o conjunto no permite, nos va a imprimir 1, 2, 3, 4. Incluso aquí ya me lo está subrayando amarillo y me está dando el mensaje de que cambie o remueva el duplicado. Algunas operaciones y métodos comunes tenemos len, tenemos
que representa la cantidad de elementos presentes. Tenemos add, agrega un elemento al conjunto. Tenemos remove, elimina el elemento, da error si no existe. Y tenemos discard, que hace lo mismo, pero no da error. La diferencia entre conjuntos y listas, que también son mutables, es que conjuntos solo se puede añadir y eliminar, pero no se puede modificar ninguno de lo que ya está en el conjunto. Tenemos pop, que ya lo habíamos visto, elimina y retorna ese elemento. Tenemos clear, también lo vimos, elimina todos los elementos del conjunto. Y aquí tenemos dos conjuntos, pero estos ya se utilizan para cálculos más complejos. Tenemos conjunto 1, conjunto 2. Decimos, en el conjunto A, únemelo con el conjunto B. Lo que hace, va a unir los elementos de A al elemento B. Bueno, del elemento B a la, porque estamos trabajando en A. Va a dejar 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, no se permiten duplicados. Tenemos A punto intersection B. Este va a interceptar en los elementos. ¿Qué es interceptar? Ver si es que hay uno que tengan en común. En este caso, como solo tenían el 3, ambos conjuntos nos va a devolver solo ese. Oye, ¿qué me estoy mordiendo? Ya, vete. Espera. Acá mis perritos y gatitos. Union intersection. Me falta una aquí, ¿no? Bueno, el de este. Después tenemos difference. Nos va a decir qué elementos presentes en A no están presentes en B. Entonces recordamos, A tiene 1, 2, 3. ¿Qué elementos no están presentes en B? El 1 y el 2. Nos devuelve esto. Y después, symmetric difference. Hace lo mismo, pero en vez de enfocarse en el primero que le estamos diciendo, se enfoca en ambos. Diferencia simétrica en español devuelve elementos que están en A o en B, pero no en ambas. Aquí se saltó el 3. Son más complicados estos, pero los veremos poquito. Por penúltimo, tenemos los diccionarios. Recordando, es una colección clave-valor, clave siendo este primero, después los dos puntos y valor, separado por coma. Es mutable y no permite claves duplicadas. El primero, el que está antes de los dos puntos. Se define con llaves y dos puntos. En este caso aquí tengo un diccionario llamado persona y le di mi nombre y mi edad. Algunos accesos y operaciones comunes son, tenemos persona, aquí los corchetes, y si antes colocábamos la posición o índice de los elementos, ahora colocamos la clave. En este caso, la clave nombre nos va a devolver el valor prisa. Tenemos otra forma de acceder a los valores y es a través del get. Acceso seguro al valor. Queremos buscar el valor de edad 22. Aquí lo estamos modificando. Ahí en la par clave valor, donde la clave es edad,
Déjamelo en 23. Ya no es 22, ahora se transformó en 23. Podemos agregar una nueva clave valor. Es la misma persona, creamos la clave y le asignamos un valor. Eliminamos una clave valor, un par. Podemos, de nuevo, ver la longitud del diccionario, cantidad de pares y claves. En este caso tenemos 1, tenemos 2. Y ya tenemos los boolean, si están presentes o no están presentes. Algunos métodos comunes es .keys, retorna los nombres de las claves que hay. En este caso retornaría nombre, edad. Tenemos .values, retorna los valores. Brisa 23. .items, retorna los pares clave-valor. Nombre, brisa, edad 23. Tenemos .clear, elimina todos los pares de clave-valor y podemos actualizarlo. Actualiza con otro diccionario. Aquí actualizamos el valor de edad y agregamos el país Chile. Con el pop eliminamos y retornamos el valor de la clave. Y por último tenemos un bonus que es none. Representa ausencia de valor. Usualmente no trabajamos mucho con este tipo de datos, a menos que sea súper específico, pero casi nunca lo he visto. Y algunas funciones útiles para los tipos de datos es type, y colocamos la variable o el elemento, retorna el tipo de dato que es 1. En este caso me hubiese retornado type none. Si hubiese sido un 10 aquí, me hubiese devuelto int. Tenemos el ID, que es retorna el identificador único del objeto en memoria. O sea, en nuestro servidor o servicio de Python, cuando corremos el archivo, se genera un identificador para esta variable, que nosotros no lo vemos, pero en memoria sí se utiliza. Tenemos isInstance, verifica si un objeto es de un tipo dado. Aquí. Verifícame si el 1 es instancia de int. Devuelve true o false. Aquí tenemos las conversiones que ya vimos algunos con el int input, que transformamos el texto a entero, porque el input devuelve sí o sí por default en string. Aquí convierte a cadena de texto, entonces en vez de 1, 2, 3 nos lo hubiese vuelto 1, 2, 3, entre comillas. Convierte a entero, en vez de entre comillas 4, 5, 6, nos hubiese vuelto 4, 5, 6. Convierte decimal, aquí tenemos string, lo hubiese dejado a 3.14. Convierte a lista, en vez de todo el string, los separa por carácter, HOLA. Aquí tenemos, convierte a tupla, una lista, en vez de los corchetes ya los deja entre paréntesis. Tenemos ya conjunto y tenemos diccionario. Esos serían ya los principales tipos de datos, cómo se acceden a ellos, qué tipo de funciones podemos trabajar con ellos. ¿Ya los habían visto? ¿Vieron algunos? ¿Habían investigado sobre ello? ¿No? ¿Nada? Recién lo veían. Ok, sí. Usualmente, porque a veces hay que separarse un espacio para escribir sprint y otras veces dos espacios. A ver, ¿te refieres a esto? Sprint, sprint con espacio, algo así. Ya. Ese espacio
está mal, se tiene que dejar sí o sí junto. Como puedes ver, todas las veces que acompañamos con paréntesis, está todo pegado, ya no hay espacio. Ahí Bianca quería hablar. Ujú. Sí, Brisa, ¿me escuchas bien? Sí. Sí, sabes que cuando estaba haciendo el ejercicio, en la parte de cuando tenía que correr, que presionar la flechita, Ujú. ahí, claro, me decía que mi error era que faltaba un espacio y yo ya le había puesto uno. Entonces, ¿por qué a veces pasa eso que me pide solamente un espacio antes del print y otra vez me pide dos espacios para que pueda estar todo correcto? A ver, tengo dos espacios y uno. Vamos a corregirlo. No, a mí por default me los vuelvo a juntar. Si te vuelve a pasar el mensaje, puedes sacarle una captura y subirlo al grupo. Ya, sí, ahí te muestro. Pero por default se escriben juntos, no deben haber espacios. ¿Qué? ¿Alguien puede avanzar en los ejercicios que habíamos mencionado en el chat? Sí, sí, no, no. Listo. Sí, Bianca. Sí, sabes que tengo una duda con un ejercicio que lo estaba haciendo ayer. Era ¿Cuál? ese que vimos de contar los números impares del 1 al 10. Y yo lo puse entre paréntesis del 1 al 10, pero o sea, decía que estaba malo, que tenía que ponerlo de 1 al 11. Entonces ahí no entendí. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, que al tiro te muestro. Dale. No me encontré. Y sabes que no lo encuentro. Mira, cuando lo pille, porque lo voy a buscar bien, se me cerró todo. Ahí le voy a sacar una fotito. Ya está. Entonces, vamos a seguir texting. Imprime en pantalla. Hola mundo. Eso ya lo vimos. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? Ya. Le da un número al usuario, imprime su suma, resta, multiplicación, división, grado par e impar, mayor de 3, solo multiplicar, contar, revertir, contador de vocales. ¿Quieren que hagamos ahí los primeros? O avanzamos en materia nomás. Cri, cri, cri. Oh. Ya. Como nadie dice nada, seguimos. Ahí ya empezamos a darle el primer vistazo a Flask. ¿Qué era Flask? Es un microframework para el desarrollo de apps, aplicaciones web. Este es minimalista, es ligero, es flexible, ideal para proyectos pequeños o microservicios
y nos ayuda con el manejo de las peticiones HTTP, que eran get, post, put, patch, delete, lo que vimos ayer. Y además, un framework es un conjunto de herramientas de desarrollo que ofrece solo los componentes esenciales para crear una app. En algunos frameworks de front ya te traen la estructura definida. En cambio, en Flask viene con una, pero nosotras tenemos que crearla manualmente. Etcétera. Tenemos el entorno virtual, ya lo habíamos visto, que es como un espacio de trabajo separado y cualquier cosa que instalemos allí solo funcionará allí y no lo tendremos globalmente. Activamos el entorno virtual por el comando python-m bench que aquí ya el Mati lo desglosó para que puedan verlos. Y lo activamos. En Windows es vemp scripts activate y en Linux y Mac es source vemp pin activate. Ya una vez terminado, escribimos deactivate. Es parecido a este, pero se le agrega DE antes, deactivate, y dejaríamos de trabajar en el entorno virtual. Instalamos la librería Flask para poder utilizar ya este componente y el microframework a través del comando pip install Flask y se quedaría guardado en nuestro entorno virtual. Y esta es la creación de una mínima con Flask que nos devuelve un bienvenidas al volcán de Flask. Ahí recordando un poco, get solo trae información, es para mostrar, y tenemos post que es para enviar información. Nosotros definimos ya las rutas, ahí el enlace o ruta en la que está respondiendo, en este caso datos, va a ser una petición get. Solo tenemos datos, mostramos información, tenemos la ruta enviar, en este caso el método es post, y nosotros estamos enviando esta solicitud. Después tenemos ya las rutas dinámicas, en donde nosotros le pasamos un valor a la ruta y ese nos puede ayudar ya a imprimirla. Aquí si hubiese pasado brisa, en la página me hubiese mostrado hola brisa. Y tendríamos esto. Ahí tenemos ruta principal, la ruta web, que renderiza un HTML, le estamos pasando la variable name con el valor Matías, una ruta para datos, que muestra ahí enviar, y ahí tenemos una ruta dinámica, como pueden ver, que es entre el menor y mayor. Aquí creamos una lista, recuerden listas con corchetes, y al momento de renderizar el HTML indicamos nombre del archivo y la variable que estará presente en este archivo, que es persona, va a tener la lista que le estamos pasando. Y se nos terminó un PDF. Siguiendo con el 4, tenemos estructura de carpetas. Tenemos app.py, que está en la raíz, y acompañado del app.py, la carpeta vemp con el entorno virtual, tenemos dos carpetas más, que serían templates. Aquí van todos los archivos HTML. Flask por default ya tiene definido que los HTML van adentro. Y después tenemos static, que se suben nuestros archivos de diseño, algunas imágenes y archivos JavaScript, si es que necesitáramos. Que era HTML y CSS, aquí justo me puse los nombres, que se me habían olvidado. HTML es Hypertext Markup Language. Y CSS es Cascade Style Sheet. En español sería hipertexto de marcado de lenguaje y estilo de cascada. Bueno, esto es traducción rápida. Estilo de cascada de la hoja, sí.
Son los que dan la estructura de las páginas que conocemos. En este caso, HTML, como vimos ayer, da las etiquetas, la estructura de la página. Sería como el esqueleto. El CSS sería el diseño, lo que hace que se vea bonito. Sería los músculos, la piel, esas cosas. Tenemos un ejemplo, tenemos type HTML, que es una referencia a la versión que estamos utilizando, en este caso la última, y empezamos. La primera, que es HTML, indicando que estamos trabajando, y tenemos dos etiquetas principales. Tenemos head y tenemos body. Body tendrá todo lo que se va a mostrar en la página. Head tendrá todo lo que necesita la página saber, así como metadatos, el nombre. En este caso, las que más utilizaremos es title, que es el nombre de la pestañita. Este. Y en este caso, como es mi página, aquí debería decir mi página. Y aquí estamos creando un título y el párrafo está un párrafo. Ah, mira, aquí ya salía, raíz del documento, configuraciones, lo que verá el usuario. Y además en head colocamos el enlace al archivo CSS. Bueno, aquí estamos viendo algo fácil. Tenemos el body. Ayer vimos 3 formas de aplicar diseño a través del nombre del elemento. Si no tiene nada y solo tiene el nombre de la etiqueta, va a aplicar a las etiquetas con ese nombre. Con el punto es para clases, con el hashtag es para el ID. Se llaman identificadores, que recién se me vino la palabra. Tenemos etiquetas, clases y ID. Solo el nombre con punto y hashtag. Ahora tenemos render template, que también viene de Flash, y tenemos variable Jinja2. No es necesario importarlo porque Flash ya de por sí está trabajando con lo HTML así. Entonces, por Flash importamos render template, inicializamos nuestra aplicación y después de crear una ruta le colocamos devolver render template, llamamos a la función y le pasamos el nombre del HTML que queremos mostrar en esa ruta. Esta, la variable, y en el HTML debería aparecer así, entre dos, esos son llaves, entre dos llaves, y ahí nos estaría mostrando el valor. Lo anterior nos ayuda a que las páginas se adapten a la información que le enviamos desde el backend. Crear tabla dinámica con datos simulados. Sí, así es. Entonces, es difícil seguirle aquí. Ahí en nuestro archivo app.py tenemos nuestra función que responde a una ruta. Creamos una variable que es una lista de diccionarios y se lo estamos pasando para que lo renderice en tabla. Aquí creamos una tabla con la etiqueta table. Tenemos tr que hace referencia a las row, que son las filas. Hay como, ¿dónde hay una tabla aquí? No, no tengo una tabla. Bueno, recuerden, las filas son las horizontales, columnas son las verticales. Y volvemos a utilizar Jinja2. Esto es siempre dentro de las llaves y utilizamos porcentajes cuando estamos trabajando con lenguaje de Python. For persona in datos, aquí estamos haciendo uso del bucle for, va a renderizar esto. Marcamos el término del for así, en for. Y aquí volvemos a llamar las variables. Ahí se puso un poquito más difícil. 5.
Formularios HTML y comunicación. Darlos todos. Para crear los formularios tenemos la primera etiqueta, que es form, que va a tener dos propiedades importantes. Action, que es a la ruta a la cual se enviarán los datos al momento de presionar enviar o el botón. Y tenemos method, que indica el método de la solicitud que estaremos enviando. En este caso, como en form usualmente siempre enviamos datos, será post. Y ya mostramos diferentes tipos de entrada que podemos colocar. Tenemos input tipo texto, que vieron podíamos ingresar tantos caracteres como números. Input type number, solo podemos ingresar números aquí. Style email, que sí o sí reconoce la estructura de un correo, el password que escribimos y nos muestra solo asteriscos. Y para poder enviar la información, sí o sí necesitamos el button de tipo submit. ¿Cómo recogemos los datos que enviamos con Flask? Entonces, en el archivo add.py, nosotros vamos a tener una ruta que responda a esa ruta mencionada aquí, que era procesar. Aquí lo vemos, en la ruta procesar, que va a ser de método post. Nosotros vamos a aislar las variables de la solicitud que interceptamos del form. Tráeme el valor del input nombre, tráeme el valor del input edad. Y retornamos, renderizamos ya esa información. Escuche lo que lo profesor escribió. Forma de validar los datos. A ver. Ya. Aquí ya hacemos condicionales para ver si no están llegando los datos bien, mal, maneja las secciones en algunos casos. Volvemos a recopilar las variables que están en la solicitud y tenemos si el nombre es igual a string vacío o edad es igual a string vacío, que nos devuelva el mensaje error, debe llenar todos los campos. Pero si está bien, que nos retorne hola, Brisa, te doy tanto. Ahora tenemos redirect URL for. Aquí redireccionamos y URL for se utiliza para, en vez de estar colocando a cada rato la ruta a la que responde, utiliza el nombre de la función. Entonces así nos podemos simplificar como lo estamos llamando y evitar errores. Redirect. Envía al usuario a otra ruta URL for nombre de la función. Busca automáticamente la URL de la función formulario. También está request, solicitud, argumentos, obténme el valor del parámetro nombre. Recoge parámetros enviados en la URL. Y aquí tenemos cómo lo procesamos. Tenemos for. Ya no veo aquí un ejemplo de URL for. Podemos ver los datos. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos render template, le pasamos ya los valores a la plantilla, creamos el archivo, los pasamos. Bueno, eso sería ahí como explicado lo que estaremos viendo básicamente. Yo aquí tenía un ejemplo, lo dejé de correr, veamos si que me funciona. Quinta, empezamos de nuevo, agregar. Y ahí me va a decir que está caído porque no lo tengo corriendo. Chao. Tenemos opciones. Adiós.
Aquí cerramos aquí. Se ve bien aquí, pero a mí se me ve. Ahí está. Entonces, tenemos un proyecto Flash básico. Tenemos nuestro entorno virtual, que era BEM. Tenemos la carpeta templates, donde dejamos nuestro HTML, y tenemos la carpeta static, donde dejamos los CSS, el JavaScript, algunas imágenes. Sí, Bárbara, estamos grabando. Respecto a tu pregunta, Bianca, ¿cómo debo saber? Cuando trabajemos con Flask, sí o sí vamos a tener que utilizar ya sea PyCharm o Visual Studio Code. PyCharm e IntelliJ es como lo mismo, solo que IntelliJ está más enfocado a Java y Android, y PyCharm está enfocado sí o sí a Python. Y cuando tengamos que correr algo o levantar un servidor, en este caso como lo hacemos con Flask, sí o sí necesitamos un editor de código o un IDE. Los editores de código que admitan extensiones para ayudarnos a correrlo, como lo hace Studio Code. Pero hay algunos editores de código que es como muy simplistas y parecen solo como el bloque de notas. Eso no nos sirven. Tienen que ser editores de código que puedan tener extensiones. Ujú. Sí. Ya los demás, ya sea así como correr ejercicios súper simples de Python, puede ser donde quieras. Pero Flask sí o sí en uno de esos dos, Visual Studio Code o Python. Volviendo, teníamos la estructura básica de Flask: entorno virtual, template HTML, static, diseño como CSS, algunas imágenes, JavaScript si es que es necesario. Tenemos nuestro archivo add.py, que es el que corremos y utilizamos para levantar la aplicación. Y tenemos nuestro archivo requirements, en donde está listada todas las librerías que estamos utilizando. En este caso aquí me listó estas otras, pero era porque ya vienen incluidas. Como ven, tenemos Flask, tenemos Jinja 2, que nos ayuda a renderizar las variables al HTML, y tenemos otras más. ¿Cómo trabajamos con ello? Aquí yo desglosé cada una. Lo que hacemos primero es importar las funciones o librerías necesarias de Flask. Entonces, desde la librería Flask, impórtame Flask, lo que nos ayuda a inicializar la aplicación; render template, para renderizar las HTML; request, para poder trabajar con las solicitudes que vamos a estar enviando; redireccionar, y URL for. En vez de estar escribiendo a cada rato la ruta, simplemente le hicimos utiliza la URL que está en la función agregar. Podría ser. Volvemos. Flask es la clase principal del framework. Con ella creas la aplicación web. Render template, función para renderizar las plantillas HTML que tienes en la carpeta templates. Sí o sí tiene que ser templates. No se le puede cambiar el nombre. Request, objeto que contiene datos de la solicitud HTTP. En el material que tenía el Mati, ya podíamos ver que para poder acceder a una variable, nosotros colocábamos request.get, tanto. Redirect, función para redirigir a otra ruta, y URL for es una función para construir URLs de las funciones. Entonces, en vez de escribir / vacío, lo que hacemos es URL-for index, el nombre de la función. Y va a reconocer al tiro que es esta ruta. Creamos la aplicación Flask, ahí con el _name, donde le indicamos que este archivo es el punto de entrada. App igual Flask. Creamos una lista con la que vamos a estar trabajando en este ejercicio para guardar las tareas. Por ahora va a simular una base de datos, pero más adelante en las clases vamos a hacer la conexión con PostgreSQL y vamos a estar trabajando con ella, que ella va a requerir instalar otras librerías, instalar más cosas en el computador, ver qué es SQL, cómo se trabaja con ello.
y vamos a estar trabajando con queries. Definimos una ruta para la página principal. Cuando definimos principal es el slash vacío y por default solo acepta el método get. Ya si queremos especificar, escribimos aquí y le colocamos el método, que ahí me lo había rellenado, method get. Pero si no está por default es get. Volvemos. Def index, creamos una función y lo que hacemos es renderizar la plantilla index y le pasamos la variable lista de tareas. Para la variable tareas, que va a estar presente en index, le pasamos nuestras tareas. Ahora definimos una ruta para agregar nuevas tareas. Acepta solo el método post cuando se envía el formulario. Como ven, aquí ya lo especifiqué. En la ruta agregar, creamos la función agregar. Obtenemos los datos que vienen del formulario. Entonces, una vez que apretemos el botón de Submit, se va a ejecutar esta ruta y nosotros la interceptamos. Sacamos el título desde un input con el ID título, sacamos la descripción desde un input con ID descripción. Aquí validamos que al menos tenga el título antes de guardarlo. No queremos que nos guarde cosas vacías. Y si es que si está presente el título, ya lo agregamos al diccionario con la función que habíamos visto antes, que era el append. Aquí guardamos el diccionario con clave valor, título, le pasamos el valor que sacamos de la solicitud y la descripción que también venía en la solicitud. Y redirigiremos al usuario de vuelta a la página principal. Una vez terminado esto, le indicamos que retorne redirección al URL for index, donde a la ruta que tiene la función index. ¿Cuál era la función index? Ruta slash vacío. Y ahora sí lo ejecutamos. Tenemos punto de entrada de la aplicación. Si guión bajo name guión bajo es igual a main recuerden que este name era este, va a correr la aplicación con el debugger true, que recarga automáticamente y muestra mensajes de error. Y ustedes van a decir, pero ¿qué significa ese guión bajo main guión bajo? Básicamente es algo que está intrínsecamente en Python y solo es reconocer qué archivo estás corriendo. Si corremos este archivo, app.py, va a tener como el nombre main. Entonces, si name es igual a main, va a ejecutar todo. Si ejecutamos otro archivo que no sea este, no lo va a levantar. Entonces, esto nos está indicando que sí o sí deberíamos correr app.py para que se levante todo. Aquí lo corremos. Ahí siempre se me olvida. Control N. Recuerden, para correr un archivo Python, indicamos Python más nombre del archivo, .py. Aquí nos está diciendo que es line 2, dice no módulo encontrado con Flask. Veamos. ¿Alguien quiere decir cuál fue el error? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿A quién se le ocurre que pudo ser el error? ¿No? ¿Nadie sabe? Ah, por acá. Algo que está a la vista, que ya hemos visto ayer. Aquí. Entonces, yo cuando creé este proyecto, lo primero que hice fue crearme un entorno virtual, ¿verdad? Que me generaba esta carpetita ven. Si aquí me está diciendo que no se encontró la librería Flask,
es porque no activé mi entorno virtual. Como pueden ver, no me está indicando aquí el entre paréntesis vent. Entonces está utilizando las librerías que tengo globalmente en mi computador. Pero yo no instalé globalmente Flask en mi computador, solo lo instalé para este proyecto. ¿Cómo volvíamos a ingresar? Era creación env con este vent script activate. Ejecutamos y ahora sí está activa mi entorno virtual. Lo vuelvo a correr y ahora sí se levantó. Sí, así era, claro. No hay que prepararlo. Entonces siempre asegúrense de la ruta de su terminal. Si tienen activada el entorno virtual que están ejecutando. Si no lo tienen, cada vez que instalen algo va a quedar globalmente en su computador. Y usualmente en algunos proyectos se trabaja con muchas librerías. Y algunas veces actualizamos la versión. Y no queremos eso. Entonces sí o sí tenemos que verificar. Si ya tenemos Bash, asegúrense que están en la rama correcta. No se les ocurra mandar los cambios. A mí me pasaba en Cencosud cuando trabajaba allí. Algunas veces trabajaba directo en la rama dev y yo lo que hacía era, una vez tenía los cambios, me creaba mi rama y subía los cambios a esa rama, digamos fit, nuevo botón. Pero algunas veces se me olvidaba crear la rama y lo subía directamente a la rama dev. Y yo quedaba, no, porque y uno tiene que eliminar ese commit y todo. Porque la rama main y la rama dev son como sagradas. Solo uno trabaja en las otras ramas externas. Miren, vamos a ver aquí un ejemplo de cómo se trabaja. Workflow. Git. Imágenes. ¿Qué hay aquí? Quiero algo que puedan entender. Init. Ya como pueden ver, tenemos la rama principal, master o main, que esta es la que usualmente se muestra. Y hay algunos que colocan así como release. Usualmente ese release puede ser ahí como esas versiones que tienen las aplicaciones cuando despliegan unas nuevas, pero en las páginas web usualmente trabajamos la principal. En ella, cuando queremos trabajar algo, creamos otra rama aparte, usualmente con indicadores como fit, the feature, bug, debug u otros, y vamos trabajando en ellos. Trabajamos en esa funcionalidad que queremos y la volvemos a mezclar en la rama master. Ya, si ocurre un error, pero un error que se tiene que resolver muy urgente, lo creamos directamente allí, lo trabajamos y listo. Por eso en algunos casos. Pero la forma tradicional de trabajar es, dejamos una rama principal, dejamos una desarrollo, porque tenemos ambientes de desarrollos que lo que hacen es un espejo de lo que mostramos en producción. Entonces, antes de mostrarlo al público, las ramas fit dejan en dev todas las funcionalidades, se hacen todas las pruebas, están los QA, los TOS, los testers, verifican que el diseño esté bien, verifican que la funcionalidad esté bien, y tras probarlo todo, ahí recién lo unen a master. Así. Y aquí tendríamos... pero me los dejo ahí. Bueno, aquí tenemos algo bien funcionando, tenemos primera, el mundo. Al agregar, lo estamos enviando, se agrega a la lista que habíamos inicializado aquí, y después redireccionamos a la vista principal, el slash vacío, y nos muestra las tareas que estaríamos aquí agregando. Este es como una muy mínima de lo que le estaríamos pidiendo a ustedes. Ya ha pasado
una hora voy a subir esta al Git, clonen el repositorio, pruébenlo por ustedes y nos vamos a un break. Sí, es una aplicación que va a estar conectada a una base de datos. En vez de esta lista que tengo aquí, van a tener que crear archivos de configuración, declaración de entidades y otras funciones para hacer la conexión a esa base de datos. Y básicamente es lo mismo. Y también vamos a estar bien trabajando con librerías para mostrar información, un poco de ciencia de datos. Entonces, a lo que iba, voy a cerrar aquí. Tres cosas. Python ayudantías. Creo que en ejercicio es abrir. A ver, aquí. Descargas. Curso Python. Ejercicios. Clase 3, entregable 1, clase 2, clase 1. Mándame aquí. Ayudantías. Copio. Pego. Pego. Clic derecho, mostrar más opciones, abrir con Git Bash, Git status, veo que tengo la nueva carpeta, git add, punto, git commit-m, es subida ayudantía 1, ahí se guardó y hago git push. Ahora voy aquí, me voy a code y ahí está ayudantías. Ya chicas, ahí como siempre se van a code, copian la URL, y aquí van git clone, pegan el enlace y le estaría clonando el repositorio. Ahí entran en la carpeta, hacen pip install-r requirement, le descargan las librerías y pueden levantar ya este mini proyecto. Pueden basarse en ese y en el que tenía anteriormente en la clase 3 para ir trabajando en el entregable 1 y para ya ir pensando en qué van a dedicar su proyecto. Recuerden que en la clase 2 dejé algunos requerimientos que eran necesarios y tendríamos nuestra primera pausa. ¿Les parece 20 minutos? Volvemos a las 20:35. Ok. Ya, voy a dejar de pausar. Aquí está.